Comencem parlant d'un estudi encarregat per l'Ajuntament de la barraca d'Aigües Vives per calcular la petjada de carboni que deixen en les obres que pretenen fer, que estan fent actualment o que pretenen fer en els pròxims 4 anys. Un estudi encarregat a la Universitat Politècnica de València. Tenim amb nosaltres a Tomás Gómez, ell és professor catedràtic en la Universitat Politècnica de València. Tomás, bienvenido. Hola, buenos días, buen día. Buen día, Tomás, y muchas gracias porque nos consta que estás en movimiento, así que gracias por atendernos incluso en la calle. Gracias, ha sido un accidente, pero aquí estoy. Estamos diciendo, ¿no?, que la barraca de Aigües Vives ha encargado este estudio para calcular la huella de carbono de las obras que están realizándose o que pretenden realizar en los próximos 4 años. ¿Es esta iniciativa algo pionero, el encargo de un estudio de estas características? Sí, a ver, no es totalmente novedoso, ya hay otras experiencias de la política consultando a la ciencia, pero en nuestra región, en torno a Valencia, etcétera, es muy poco habitual. La barraca de Aigües Vives ha encargado el estudio. ¿A qué departamento de la Universidad Politécnica de Valencia? Bueno, yo estoy en el Departamento de Proyectos de Ingeniería e investigo en el Instituto de Ingeniería Energética. Y exactamente un estudio como este, ¿qué pretende, digamos, abordar? Porque de una manera estamos calculando la huella de carbono, pero entiendo también para compensarla. ¿Exactamente en qué consiste este estudio? Correcto. Bueno, algunas de esas obras tienen un estudio de impacto ambiental por ley, pero son estudios que se hacen de una forma, digamos, grosso modo, con poco detalle y con pocas recomendaciones. Entonces, algunas de estas obras muy importantes, lo que se consigue con este estudio es conocerlas mejor y encontrar más, digamos, oportunidades para reducir el impacto ambiental. Y en otras de las obras directamente no había ningún estudio de impacto ambiental, con lo cual pues hacía falta. Estamos hablando de estudio de cuantificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y su compensación para las obras civiles realizadas o previstas en el municipio. Y como digo, esto estudia el impacto climático de 14 obras municipales a realizar en aproximadamente 4 años. Me consta que en este estudio se analizan distintos factores, ¿no? Por ejemplo, los materiales utilizados, el transporte durante las obras, la maquinaria. De todos estos factores, ¿cuál es el que mayor generación de gases de efecto invernadero produce? Pues varía un poco de unas obras hacia otras, pero en general siempre coincide en que el hormigón es muy importante, es decir, el uso en grandes cantidades de ese material. También le ocurre lo mismo al acero y luego ya en menor medida a los plásticos. Y luego, en algunas obras ha resultado muy relevante el consumo de combustibles fósiles de la maquinaria. Por tanto, estamos hablando de los materiales, Tomás. Los materiales utilizados en estas obras son los mayores generadores de gases de efecto invernadero. Correcto. Pese a que a lo que se ve son los gases de escape de la maquinaria, donde se han producido las grandes emisiones de gases de efecto invernadero, ha sido durante el ciclo de vida de esos materiales, en todas las etapas necesarias para extraer las materias primas de la tierra, procesarlas, convertirlas en componentes útiles para las obras y, bueno, y luego ya en lo que es utilizarlas en la obra. Si me permite seguir leyendo, ¿no?, la nota de prensa sobre este estudio, los resultados muestran que la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero proceden de los materiales utilizados, con porcentajes que oscilan entre el 73 y el 99% del total, según, ¿no?, dependiendo de las obras evaluadas. Entre ellas algunas, la mejora de la seguridad vial de la CV50, la mejora de la seguridad vial en la rotonda del British, que por aquí lo conocemos, Colegio Santa María de Aguas Vivas, nuevo edificio Almacén y otras 10 obras en las que también se ha calculado 230 toneladas de CO2. Es correcto. Nuestros estudios hay que tener en cuenta que son sobre los proyectos, es decir, no hemos podido medir en la obra que estaba pasando, ni mucho menos en la elaboración de esos materiales. Algunos de estos materiales pueden haber estado fabricados hace 5 o 10 años. Entonces, en la práctica, lo que hemos podido es, sobre las mediciones previstas en los proyectos, hacer cálculos de las emisiones de gases de efecto invernadero en base a estudios que se han hecho
Eso sí, in situ, en las industrias, etcétera. Entonces, en la práctica, esto que tú relatabas, esta importancia de los materiales, es habitual. Lo que aquí hemos sido capaces es, por un lado, de confirmarlo y, por otro lado, de cuantificarlo, de cara a esa compensación que también mencionabas, de cara a ver qué se puede hacer ahora con todas estas emisiones. Hablemos ahora, Tomás, de esa compensación, porque también se plantea, ¿no?, en la barraca de West Vives la creación de una zona verde. ¿Esto es suficiente para compensar todas estas toneladas de CO2 de las que estábamos hablando? En principio no. Es decir, la barraca de Aguas Vives, perdón, tenía previsto hacer una zona verde eh, y lo que han hecho ha sido ampliarla. Y esta zona verde tiene este efecto de dar servicios de ocio, de educación ambiental, etcétera, a la población y también de capturar gases de efecto invernadero. Se quería ver si tenía un papel relevante en la compensación de las emisiones de las obras. Y la respuesta es que no, es un papel pequeño. Estas obras, sobre todo las dos rotondas, tienen emisiones tan grandes que haría falta 150 años de vida de estos árboles que se van a plantar para compensar esas emisiones. Exacto, Tomás, en esta nota de prensa, ¿no?, ponía: el proyecto de zona verde que el Ayuntamiento estudia necesitaría entre 132 años en el mejor caso y 590 años en el peor para compensar las emisiones de las obras a realizar en 4 años. Claro, entonces la pregunta es, ¿hablamos de compensar o tendríamos que estar hablando de reducir a la hora de plantear estas obras, ya que me dices que están en proyecto? Es correcto. Lo primero hay que comprender que estos estudios tienen una cierta incertidumbre, porque no sabemos lo que va a pasar en el futuro, cómo se van a comportar esos árboles, ese suelo, etcétera. Por tanto, hay escenarios optimistas y pesimistas. Y luego, si lo que se pretende es que esta zona verde compense las obras, no llegaría y sería mucho más lógico pensar en reducir las emisiones. Para ello habría diversas opciones. Por un lado, nos podríamos plantear qué necesarios son esas obras, cuán necesarios son, porque en algunos casos habría alternativas de muchas menos emisiones. Y luego, si las obras se consideran necesarias, aún podemos pensar en los materiales. Hay materiales de más y de menos emisiones. Se puede reciclar materiales. En fin, hay diferentes estrategias que se podrían haber puesto en marcha para que la huella de carbono fuera mucho menor. Con Por esto no hay tanto, ningún perdón, reproche, ni Tomás. mucho menos a las obras. No, perdón, quería decir que no suene esto como un reproche. Es simplemente el ejemplo de qué tipo de información se consigue cuando se hacen estudios más precisos. Exacto, lo que te iba a preguntar es, cuando se encargan ese tipo de estudios, ¿el objetivo de un municipio es adaptar estos proyectos en marcha o saber cómo compensar a posteriori? Bueno, el primer estudio es, o sea, el primer objetivo del estudio es acercar la política a la ciencia. Que tanto nosotros los científicos como los políticos tenemos un trabajo ahí que hacer, ¿no? Tenemos que estar más pendientes los unos de los otros. El segundo es entender mejor, aprender y difundir esta información para que todos seamos conscientes de que el progreso viene con cierta mochila y que tenemos que plantearnos qué tipo de progreso queremos. Y luego ya, de una forma más práctica, esto puede ayudar a replantear algunas obras o a replantear algunas medidas de compensación de la huella de carbono. Pero el objetivo principal que tenía la alcaldía cuando nos encargó el estudio era entender mejor, trabajar juntos y comunicarlo. ¿Os han encargado estudios similares desde otros municipios? Sí. De hecho, nosotros trabajamos en la Cátedra de Transición Energética Urbana que promueve el Ayuntamiento de Valencia con estudios parecidos. Y hemos hecho también trabajos parecidos en ciudades como Delft y como en otras ciudades. ¿Y qué mensaje Delft en Holanda, lanzarías al respecto de lo que hemos estado hablando a lo largo de la entrevista, ¿no?, de la importancia de materializar estas políticas medioambientales que ya guían, ¿no?, la agenda europea? Ya no estamos hablando a nivel municipal, sino a nivel incluso europeo e internacional, aterrizarlas, ¿no?, a nivel municipal. ¿Qué mensaje lanzarías sobre la importancia de interesarse a nivel local por la huella de carbono que estamos dejando? Mandaría un mensaje triple. En primer lugar, el interés en que haya más comunicación entre la ciencia y la política. Es decir, en que los políticos pidan estudios más completos y los científicos también nos aproximemos y lo hagamos con voluntad de ayudar, no de hacer caja. Lo segundo que mandaría es la importancia de conocer a priori las emisiones, es decir, cuando los proyectos todavía pueden modificarse y pueden adaptarse.
Y el tercero que mandaría es el de ampliar la toma de decisiones, que seamos más los que podamos decidir sobre las obras que se realizan. No solamente una visión es fundamentalmente técnica. Tomás, si no me equivoco, los resultados de este estudio los vais a presentar, ¿no?, en la barraca de Huesvives esta misma semana. Es correcto. El jueves por la tarde tenemos esta presentación que haremos ante los vecinos de la pedanía y en general nosotros siempre hemos estado muy interesados en que haya este tipo de encuentros entre las personas y los diferentes actores, ¿no? Pues la política, la ciencia, los medios de comunicación, etcétera. Y por lo que leía, el método empleado también genera datos que el ayuntamiento puede ir, ¿no?, puede ir siguiendo la evolución de estas obras, de la huella que van dejando y de la compensación. Claro, aquí se aplica el principio de que lo que no conoces o no mides no lo puedes gestionar. Entonces ahora con todas estas mediciones, por un lado tenemos una información útil y luego una herramienta de cálculo que permite revisar cómo evoluciona la realidad. Tengamos en cuenta que algunas obras han terminado pero otras aún no han empezado. Entonces podemos ver cómo evoluciona y recalcular estas emisiones. El objetivo último, porque estamos hablando de obras a 4 años vista, el objetivo último de este estudio, que encima vais a dar a conocer a la población para que también se implique, ¿no?, en este proyecto local, ¿cuál sería? Bueno, el objetivo último, a mi entender, que habría que preguntárselo al alcalde, era establecer este canal de comunicación, esta colaboración entre la toma de decisiones políticas y la información científica. Pero de una forma más local y más aplicada, podría ser el tomar conciencia de lo que el progreso tiene consecuencias y buscar soluciones a esto, ¿no? Buscar la forma en que sigamos progresando sin que sea a coste del medio ambiente. Tomàs Gómez, professor catedràtic de la Universitat Politècnica de València, moltes gràcies i estarem pendents, no?, de l'evolució d'aquest projecte. A vosaltres pel vostre interès. Moltes gràcies. Gràcies.